y va a hablar a la tuya. Y una vez más, invítelo y dígale: no abandones tu barca. Gloria sea al Señor. Hermanos, cuando hablamos conforme lo que leemos en estos versículos, nosotros encontramos la vida de los apóstoles cuando andaban en el ministerio con Jesús. Y nosotros vemos un cuadro y vemos la vida de unos hombres que eran marineros. ¿Por qué razón? Porque estos hombres, la mayoría de ellos habían sido llamados, muchos de ellos porque vivían a la orilla de la costa, y muchos de ellos eran pescadores. Por eso podemos decir que eran unos hombres marineros, oiga bien. Y estos hombres habían enfrentado dificultades en el mar. Estos hombres habían pasado cuántas tormentas, oiga bien, habían pasado, qué sé yo, habían sido abatidos en momentos cuando estos hombres iban a pescar o pasaban pescando antes de ser llamados al ministerio que Jesús los había llamado. Cuando yo leo estos versículos, me identifico mucho con la vida de estos hombres, porque yo también vivía en una zona costera, hermanos. El hermano Milcar conoce mucho, somos del mismo lugar, y bienvenido, hermanos, un gusto tenerlo en este lugar. Hermanos, nosotros vivíamos, y voy a hablar un poco de esto como introducción, nosotros vivíamos a la orilla de la playa. Cuando las mareas subían y estaban grandes o estaban altas, en el lugar donde nosotros vivíamos, y se metía el agua en el lugar, y hasta la vez se mete, porque todavía vive mi mamá, ahí está la casita. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver un poco sobre la vida de estos hombres. Y me identifico con ellos, hermanos, porque yo también no solamente vivía a la orilla de la playa, sino que también era pescador. Amén. Dígame, hermano. Yo también era pescador. Y bueno, mi hermano pastor conoce sobre la zona costera también, casi somos del mismo lugar, casi. Y sabe sobre cómo se gana la vida uno en la playa o en la zona costera. Y muchos sobrevivimos del trabajo de ser un pescador. Cuando uno va a pescar adentro del mar, hermanos, uno tiende... ¿Cuántos son aquí de la zona costera? ¿Ninguno? Amén, nuestro hermano. Pero cuando uno introduce al mar a pescar, sabe que uno solamente lleva todos creo que las conocen, las lanchas, o en la Biblia las describe como botes o como barcas, las que usaban los discípulos en aquel tiempo, o los hombres que vivían en estos tiempos. Entonces, cuando uno, desde el momento que uno pone su mente de meterse al mar, uno sabe que va a enfrentarse con dificultades, uno sabe que va a enfrentarse con tormentas, uno sabe que va arriesgando su vida al ser un pescador. ¿Por qué razón? Porque Dios no permita, cuando uno anda adentro pescando en el mar, puede venir una tempestad, oiga bien, y las lanchas que uno utiliza son bastante pequeñas. En una tempestad se puede dar vuelta. Y dígame usted, ¿qué puede hacer una persona en medio del mar? No es nada. No somos peces para salir nadando. Podemos salir nadando, nadar unos cuantos metros, qué sé yo, tener una resistencia, qué sé yo, pasar una noche flotando en el agua, pero el cuerpo se deshidrata, oiga bien. Y han pasado muchos casos para aquellos que son pescadores, que lamentablemente han habido hombres que hasta han perdido la vida. Hermanos, me identifico mucho con esto, con lo que vamos a hablar de este tema, porque yo recuerdo que en cierta ocasión fuimos a pescar desde el lugar donde yo soy, corríamos muchísimo y llegamos a un lugar, creo que mi hermano pastor conoce el área de El Faro. Entonces, esa área es una área muy peligrosa, porque es un canal, oiga bien, es un canal donde se fronteriza para Honduras y para Nicaragua. Entonces, nosotros íbamos hasta ese lugar.
le estoy contando para que me entienda el mensaje antes de entrar a los detalles. Y nosotros llegamos en cierta ocasión, un día antes habíamos sacado mucha pesca. Ahí es muy bueno para pescar ese lugar. Algún día usted lo va a conocer si no lo conoce. Pero, hermanos, y en cierta ocasión, una noche tan tranquila, y trajimos muchos peces esa noche. Dios nos bendició grandemente. Y por eso es que dice que muchas veces que el que mucho abarca poco aprieta. Y la siguiente noche dijimos, ahora va a estar más bueno. Y nos fuimos temprano para ser de los primeros y agarrar un buen lugar para pescar según nosotros. Pero tiramos la red y el mar estaba muy tranquilo, muy quieto. Cuando de repente empezó el mar a ondear y empezó a correr un viento bien leve. A los pocos minutos empezó a ondear más el mar y empezó a levantarse una tempestad. Pero le estoy hablando, y se lo digo delante de Dios, que yo lloré esa noche en esa barca. ¿Y sabe qué fue lo primero? Le estoy hablando de una tempestad. Le estoy hablando de algo horrible, algo feo, hermanos. Cuando la barca nomás se levantaba en medio de las olas y caía para abajo, uno quedaba entre medio de dos olas. Y yo lo primero que decía es, ya no voy a volver a ver a mi familia. ¿Por qué razón? Porque estaba en medio de una tempestad. Pero los hombres que andaban conmigo eran hombres de experiencia. Y yo recuerdo que me trajeron y me pusieron una colcha, una cobija, ¿sí me entiende, verdad? Y me la pusieron porque estaba como el viento demasiado recio esa noche. Y me la pusieron y vieron que yo estaba atemorizado esa noche. Y yo dije, nunca más en mi vida yo vuelvo a entrar a pescar al mar. Pero por la necesidad, ese nunca más se fue tan rápido que me duró una semana. Pero a lo que yo quiero enfocar es la vida de estos hombres que cuando Dios les dice, oiga bien, mientras Jesús estaba dando el sermón del monte y luego descendió en el capítulo 8, oiga bien, y luego Él descendió de dar el sermón del monte y empezó a recorrer nuevamente las ciudades y a predicar, a sanar a los enfermos y todo eso. Pero en un momento le dice a los discípulos que preparen su barca porque van a pasar al otro lado. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Pero anteriormente dice, y entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron, Jesús les hace la invitación de pasar al otro lado. Y en primer lugar, yo por eso es que el tema de esta noche es: no abandones tu barca. Porque nosotros representamos a los discípulos, pero la tempestad, oiga bien, son los problemas que vienen a nuestra vida. Pero su barca es este lugar. Su barca es su proceso. Su barca es todo lo que concierne a su vida. Y por eso es que muchos hermanos tienden a abandonar su barca desde antes de tiempo. Oiga, vamos a ver más adelante lo que representa abandonar la barca. Entonces Dios le hace la invitación a los discípulos a pasar al otro lado. Para pasar al otro lado tenían que arribar una barca y cruzar el mar. No crea que iban a usar una carreta con bueyes. No crea que iban a utilizar un carro, quizás no habían en ese entonces. No iban a pasar caminando, sino que Jesús les dice: vamos o pasen al otro lado. Pero para pasar al otro lado ellos tenían que arribar o subir a una barca. Hermanos, mientras navegaban, empezaron a enfrentar una gran dificultad. Qué sé yo, quizás iban tranquilos estos hombres. Y qué sé yo, hasta cantando, y iban hablando de todo lo que habían vivido. Iban hablando de lo que habían hecho con el maestro. Pero de repente empezó a llegar una dificultad a la vida de estos hombres, oiga viene. Y hay algunos, oiga viene, algunos, qué sé yo, iban pero bien tranquilos.
y de repente empezó el viento y otra vez el viento. Y empezaron a ser azotados en medio de una tormenta. Y empezaron a ser azotados en medio de una dificultad. Yo no sé cuál sea la tempestad que se le esté levantando en su vida en este momento. Yo no sé, hermano, yo no conozco de su vida. Y yo no conozco de la vida de nadie en este lugar. Aquí el único que conoce de nuestra vida es Jesús de Nazaret. Y yo no sé si en algún momento alguno de nosotros se esté atravesando por una tempestad. Pero la invitación en esta hora es: no abandones tu barca. Porque a muchos, y es lamentable decirlo, a muchos les picó una hormiga dentro de la congregación o dentro de la iglesia. Y se fue porque fue el hermano que le puso las costillas. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Es lamentable decirlo, pero es algo real. Yo cuando hablo de la iglesia no me refiero simplemente a este lugar. Yo hablo de todo aquel que ha sido conocedor de Cristo y ha abandonado su arca. Algunos, como comúnmente lo decimos en este lugar, no aguantaron la crítica de otro pastor y se fueron. Otros dijeron: no, a mí nunca me tomaron en cuenta. Fue una tempestad leve la que les pasó. Pero decidieron abandonar su barca antes de tiempo. Oiga bien, para los discípulos no era nada nuevo que tuvieran que enfrentarse a una tormenta en el mar. La mayoría de estos hombres estaban acostumbrados a vivir dentro del mar. Eran hombres pescadores. Estaban acostumbrados a que se levantaran tormentas. Estaban acostumbrados, oiga bien, que se les levantara pasar problemas, desvelo, cuánta cosa. Pero no era cualquier tempestad la que estos hombres estaban pasando. ¿Sabe que cuando nosotros hemos sido llamados a los pies de Cristo, cuando nosotros decidimos abandonar el mundo y poner nuestra mirada en Jesús, cuando nosotros aceptamos la invitación y entramos a esa barca que Dios tenía preparada para cada uno de nosotros, nosotros somos conscientes y sabemos que en nuestra vida se van a levantar tempestades. Yo no sé si usted es consciente de eso, pero a mi vida se levantan tempestades. Pero a mi vida se han levantado tempestades, oiga bien. Pero lo importante en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, amado hermano, es permanecer dentro de la barca. Es permanecer, oiga bien, que la tormenta va a pasar un día y cada uno de nosotros vamos a disfrutar de todo lo que Dios tiene. A su nombre. Los problemas. Que no me llevo con la vecina y quizás la traté mal y ya no voy a la iglesia. Que yo le fallé a Dios en esto y para estarme engañando, mejor ya no voy a congregarme. Ya no camino, creo que me mareé. Y mientras se le levanta la dificultad, y hermanos, y es algo tan insignificante muchas veces que por una nada queremos abandonar la barca. Pero es que el hermano no me saludó cuando entré a la iglesia. ¿Usted qué sabe que traía el hermano también? Como dice comúnmente nuestro pastor, acérquese y salúdelo usted también para que no se sienta incómodo. Es que a mí no me toman en cuenta dentro de la iglesia. Busque más de Dios, que después no va a querer participar dentro de la obra. Algo otros hermanos hasta le afectan, oiga bien, los problemas de otro. Que el hermano William esté problemado en esta razón y yo me voy de la iglesia. Wow. ¿A usted le afectan los problemas de otro? A todos, pastor. A mí, en lo personal, si estoy dentro de la barca, no me van a afectar los problemas de otros para abandonar la barca. A mí, oiga bien, me van a fortalecer para yo permanecer dentro de la barca y poder animar a todos aquellos que están en medio de una tempestad, para poder darle la mano a aquella persona que lo necesita y decirle: vamos adelante, no abandones tu barca, que luego tenemos una grande bonanza en nuestra vida. Esto es tremendo. Esto es
tremendo, oiga bien, lo que estamos viviendo hoy en esta sociedad. Y cuando hablo de sociedad nos referimos al mundo, porque todas estas cosas nos afectan, oiga bien. Y muchas veces hasta otro hermano de otra congregación nos afecta y dice: este hermano anda caminando torcido y para ser como él mejor no voy. Es que ¿para qué va a ser como él? Usted sea como un hijo, una hija de Dios. Pero no abandones tu barca. Pero no abandones tu barca. Las picadas de los alacranes nomás duran un ratito, y si tienen ponzoña se linchó, pero después van a andar queriendo otra picadita. Sí, hermano, cuando usted se da un machucón en su dedo, se enamora de Dios y le dolió un ratito. Fue un ratito de tormento, de dolor. Mire cómo ando la uña, por eso le dije eso. Pero ahora voy al trabajo y empiezo a martillar y ya se me olvidó, ya está listo para otro. ¿Por qué razón? Porque nuestra vulnerabilidad, oiga bien, nosotros somos vulnerables muchas veces y queremos por una pequeña cosa desperdiciar todo lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Usted sí sabe lo que Dios tiene preparado para su vida. Aparte de las bendiciones que nosotros tenemos en este lugar, aparte de las bendiciones que nos acompañan a diario, aparte de renovar esa misericordia a cada mañana, aparte de Dios darnos la victoria y darnos la vida cada amanecer, aparte de Dios darnos salud, oiga bien, de enfrentar todos estos problemas, nosotros tenemos algo preparado, y estos son mansiones celestiales. Pero esta solamente es para aquellos que permanecen en la barca. Yo no sé, antes de llegar a este lugar, de cuántos miembros se conformaba la iglesia del remanente. Yo no sé cuántos abandonaron su barca. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? ¿Sabe qué es lo más terrible? Hermano, que muchos quieren abandonar su barca, pero quieren irse para otra barca. Es que aquella barca está más bonita, aquella barca está más nueva. En aquella barca hay más personas. En aquella barca hay un mejor trato. Aquella barca va a recibir, oiga bien, más fuerte las tempestades cuando vengan. Yo quiero decirle en esta hora que no importa la barca que usted venga, si usted va navegando en este camino, se van a levantar tempestades. Yo quiero decirle en esta hora que no importa para dónde sus pies corran, ahí se le va a levantar la tempestad, oiga bien. Y usted no va a andar buscando de barca en barca. Le voy a decir por qué. Porque para cambiarse de una barca, tiene que bajarse de la barca. Y si usted se baja de la barca, corre el peligro de ahogarse, oiga bien. Esto es tremendo. Tengamos mucho cuidado cuando estas cosas vengan a nuestra vida. Tengamos mucho cuidado cuando esta duda llegue a nuestra mente. Porque si se baja de la barca, va a tener problemas. En algún momento, algunos o muchos de los que estamos acá decidimos bajarnos de esa barca que Dios nos tenía. Pero Dios no nos permitió, oiga bien, que nos hundiéramos, y nos permitió por lo menos estar colgados ahí hasta que llegó Él con su mano poderosa y nos levantó y nos rescató a cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros estamos en este lugar. Por eso muchos de nosotros la estamos contando ahorita, sino que fuera de nuestra vida. El mundo es el mar. Y usted sabe qué pasa en el mundo, ¿verdad? Allá van a llegar tentaciones. Allá van a llegar muchas cosas bonitas. Allá van a llegar cuantas cosas. Y todas estas cosas son para perdición. Usted y yo lo sabemos eso. Usted y yo no estamos desentendidos de esas cosas. Se enfrentaron con oiga bien, una tormenta no cualquiera, sino era una tempestad. En medio de la tempestad, usted sabe que dentro del mar, en medio de la tempestad, lo primero que se levanta son las olas. En medio de la tempestad, lo primero que se levanta son las olas. Lo segundo que se levanta, oiga bien, son los vientos, oiga bien. Y en medio de una tempestad, oiga bien, hay una barca que estará a punto de hundirse. Es que la iglesia tiene sus altos y sus bajos. Pero si nosotros no estamos dispuestos a cruzar esas olas,
Si nosotros no estamos dispuestos a resistir ese viento, nuestra barca se va a hundir, lamentablemente. Pero le tengo una noticia: que nuestra barca no está sola. Le tengo una noticia muy importante: que nosotros tenemos un capitán que es sobre todo capitán. Tengo una noticia muy importante: que quien va en nuestra barca se llama Jesús de Nazaret, aquel que nos ha dado vida y el que nos va a guardar en medio de la tormenta, el que nos va a dar la victoria en medio de las olas, el que nos va a sostener en medio de los vientos. Oiga bien, y el que nos va a salir al otro lado, hacer salir al otro lado, es Jesús de Nazaret. No abandones tu barca. Quizás muchos ya estuvieron con un pie abajo y dijeron: yo me voy de esta barca. Quizás muchos dijeron: ya este lugar ya no es para mí, yo voy a buscar otra barca de más mejor. No abandones tu barca, porque si estás en este lugar es porque Jesús te tiene en este lugar. No abandones tu barca por un problema que venga a tu vida. No abandones tu barca por la crítica de otro hermano. No abandones tu barca por cualquier circunstancia. Algunos decidieron abandonar la barca porque Jesús no les hizo un milagro. Quizás muchos estaban esperando un milagro de Jesús, y de tanto clamarle, quizás dijeron: esta tempestad no la voy a resistir, y se bajaron de su barca. Abandonaron su barca. Voy a bien, en el nombre de Jesús yo le digo en esta hora que no abandonemos nuestra barca, amados hermanos. En medio de la tempestad nosotros podemos pensar que el capitán nos ha abandonado. Algunos pueden decir: Dios me abandonó, ya no está conmigo, Dios no me escucha, Dios, oiga bien, ya no me responde lo que yo le clamo. Pero en medio de la prueba de nuestra vida, en medio de las circunstancias que nosotros podamos estar atravesando, en medio de cualquier oprobio que pueda haber en nuestra vida, hay algo tan importante: que el último que abandona la barca, oiga bien, es un capitán. Puede tirarse el marinero, puede tirarse cualquier ayudante que ande ahí, puede tirarse cualquiera de la tripulación a bordo, pero el último que abandona su barca es el capitán. Pero en esta hora, repito una vez más, que nuestro capitán no va a abandonar la barca hasta llegar a la orilla, y hasta cuando haya tierra firme. Oiga bien, ese capitán va a permanecer con cada uno de nosotros. Hermanos, Jesús ha prometido estar conmigo. No sé si lo ha prometido estar con usted. Jesús nos ha hecho la invitación a poder resistir el mundo. Jesús nos ha hecho la invitación a poder resistir los oprobios. Jesús nos ha hecho poder resistir cuanta cosa venga a nuestra vida. Oiga bien, ¿por qué? Porque todas esas cosas, dice su palabra, que van a huir de nosotros si nosotros resistimos toda la tempestad que pueda venir. Y si nosotros resistimos es porque estamos con ese capitán Jesús. Hermanos, no podemos abandonar, oiga bien, cuando sabemos que tenemos a alguien especializado, alguien que es un maestro, alguien que sabe cómo enfrentar las dificultades. ¿Usted cree que Jesús no se enfrentó con dificultades? Sí, Jesús se enfrentó con dificultades. Desde el momento, oiga bien, desde antes que Él naciera, empezó a sufrir aún en el vientre de su madre. Aún cuando nació, empezó el sufrimiento. Aún cuando inició su ministerio, empezó el sufrimiento. La tempestad le iba siguiendo. Aún la tempestad más grande la hizo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero Él no abandonó su plan de salvación. Jesús no abandonó su barca, porque sabía que el Dios Padre estaba con Él. Sabía que el Dios Padre le había prometido estar con Él. Oiga bien, aún en la cruz del Calvario, Él pudo haber dicho: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Pero Él sabía que el Padre no lo había desamparado.
En medio de la tormenta, un hombre siendo crucificado inocentemente, un hombre siendo lleno de oprobios, oiga bien, un hombre siendo lastimado cruelmente por la sociedad de aquel tiempo, y aún angustiado, él pudo decir todas estas palabras. Pero Jesús sabía que él no se había abandonado su barca, sino que había cumplido su plan de salvación. Y todo esto para que usted y yo tuviéramos vida. ¿Cuántos tenemos vida en abundancia? Y esto no es por la gracia del hombre, sino por la gracia de Jesucristo en nuestra vida. Que aún nosotros, no siendo merecedores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Porque oiga bien, Él vino a buscarnos a cada uno de nosotros. Él vino a rescatarnos de donde estábamos y nos ha puesto en esta maravillosa barca. No abandone su barca. Oiga bien, si usted y yo abandonamos la barca, habrán consecuencias. Nosotros en la Biblia podemos encontrar la historia de un hombre que Dios lo llamó para ir a predicar a cierta ciudad. Usted ya sabe de quién estoy hablando. Jonás. En el capítulo, oiga bien, 1 del versículo 10 al versículo 15, o antes de ese versículo, nosotros podemos encontrar, si mi hermano me lo puede poner en la pantalla, Jonás capítulo 1 versículo 10 al versículo 15. Hermanos, nosotros encontramos cuando Dios llamó, oiga bien, a Jonás. Dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que había huido de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. El 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. 12. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se los aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. En este cuadro, cuando Jonás es llamado a ir a predicar a la ciudad de Nínive, oiga bien, porque Nínive iba a ser destruida, pero él en su desobediencia decidió huir de la presencia de Dios. Y anduvo huyendo de muchas maneras. Nosotros podemos darnos cuenta. Nomás le voy a parafrasear lo importante de esta noche. Y dice que llegó el momento cuando Jonás decidió irse para Tarso. Y para poder llegar allá tenía que irse navegando. Y tomó una barca y empezó, oiga bien, a correr aquella barca. Pero en medio del mar, dice que se les levantó una tempestad tan grande. ¿Qué se les levantó a los discípulos en medio del mar? Ya se le olvidó. Se les levantó una tempestad. ¿Qué se le levantó a Jonás en medio del mar? Ayúdame a predicar, hermano. Anímese desde ese lugar, ayúdame a predicar. Se le levantó una tempestad. Y los tripulantes, oiga bien, de aquella barca empezaron a preocuparse porque era tan grande aquella tempestad. Y en medio de la tempestad no hallaban qué hacer estos hombres. En medio de la tempestad que los sacudía, simplemente se llenaron de temor. Y empezaron a tirar los enseres, empezaron a tirar cuantas cosas que llevaban en el barco para ver si era por eso. Pero la tempestad seguía. Cuando Jonás se levantó,
Oiga bien, mientras estaba, dice la Biblia, que estaba durmiendo este hombre en la barca. Pero se levantó, lo levantaron en aquella tempestad, hasta que llegó el momento que él dijo: esto es por mi culpa, porque yo voy huyendo de la presencia de Dios. Y sabe algo tan importante, que si Jonás en ese momento le hubiese dicho a aquellos hombres, al capitán de aquella barca: regrésate, para yo ir a cumplir con el ministerio que Dios me ha llamado, para ir a esta ciudad a predicar, para que aquellos hombres puedan arrepentirse, estoy 100% seguro que aquel mar al instante se hubiera aquietado en ese lugar. Pero Jonás no. Él no quería ir a predicar, él no quería llevar el mensaje de salvación. Y dice que la solución que este hombre encontró, a ver si usted sabe. Ok, yo se lo voy a decir. La solución que este hombre encontró: abandonar la barca. Vamos, una vez más, dígale: no abandones tu barca, hermano. ¿Por qué razón? Porque no quería cumplir con el ministerio que Dios le había llamado, ir a predicar a aquella ciudad. Y dice que la única solución que este hombre tomó, no dijo: voy a volver nuevamente a aquella ciudad, darle vuelta al timón a todo lo que dé y que el viento nos lleve a aquella ciudad. Y no, la solución que encontró es tirarme al agua, echarme al agua, como cualquier pez. Hermanos, y dice que aquellos hombres decidieron pelear contra aquella tormenta, pelear con la tempestad, y no querían lanzarlo. Hasta que llegó el momento que la barca estaba a punto de hundirse, y dijeron: ni modo, vamos a tirar. Dice que le oraron a Dios que no pereciera por la sangre del hombre que llevaban, que iban a tirar al agua, y cuánta cosa. Pero la disposición de Jonás fue abandonar su barca. Hermano, si nosotros abandonamos la barca, habrán consecuencias, oiga bien. Y una de las consecuencias que podemos tener es que vamos a hundirnos. ¿Cómo se vería aquel hombre cuando lanzaron aquel mar? ¿Cómo se vería aquel hombre en medio de la tempestad? Rápidamente empezó a hundirse. Y es por eso que nosotros debemos de pertenecer en esta barca, debemos de permanecer en esta barca. Porque el mundo allá afuera, nosotros nomás damos un paso y nos va a querer jalar a kilómetros alejados de Jesucristo. Es por esa razón que debemos de permanecer dentro de la barca, oiga bien. Y no solamente hay, oiga bien, consecuencias de hundirse, sino hay consecuencias de ahogarse, oiga bien. Y una de las consecuencias más grandes que puede existir en esta tierra, dígale a su hermano, es que venga el pez y te trague. Wow. Dice la Biblia que Dios tenía preparado un pez, pero esto es parte de las consecuencias. Es que si Dios lo ha llamado, Dios lo va a hacer permanecer en este lugar, hermano. Es que si Dios nos ha llamado a nosotros, nos va a hacer caminar juntos. Es que si Dios nos ha llamado, vamos a llegar al otro lado, vamos a cumplir esa meta. Es que si Dios nos ha llamado, juntos vamos a pelear esa buena batalla. Es que si Dios nos ha llamado, vamos a permanecer unidos y vamos a llegar, oiga bien. Y en Cristo somos más que triunfadores, somos más que vencedores. A su nombre. No abandones tu barca, porque allá hay un pez enorme queriéndoselo tragar. Hermano, ¿a cuántos no se tragó ese pez? ¿Y sabe cuál es lo más tremendo, hermano Miguel? Que el pez ya no los vomitó como vomitó a Jonás. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que el pez ya no fue hasta la orilla de la playa y aventarlo para allá afuera. Algunos tuvimos esa oportunidad, que oiga bien, que el mundo nos soltara y que fuéramos rescatados nuevamente por Jesucristo. Pero muchos no tuvieron esa oportunidad, es lamentable. ¿Sabe por qué? Porque algunos ya no están en este mundo. Y lamentablemente el pez se lo tragó para perdición. Y es por eso que la exhortación es a que todos juntos vamos a permanecer dentro de la barca. Porque si nosotros abandonamos esta barca, corremos ese riesgo enorme a ahogarse, perdón.
Cuando cayó al agua y se bajó de la barca, se fue el gozo. Se está ahogando, hermano Miguel. Cuando cayó al agua y abandonó la barca, dejó de congregarse y le da igual si hay servicios o no hay servicios. Cuando cayó al agua y abandonó la barca, dejó, oiga bien, qué sé yo, su ministerio, dejó cuánta cosa tirada. ¿Por qué razón? Mire hermano, y algo tan terrible si hay algo tan terrible, se está muriendo ahogado en el mar. Se lo digo por experiencia. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta hablando espiritualmente, cuando vamos allá al mundo y empezamos a ahogarnos de la angustia, todo aquello que no puede ser saciado, que no puede ser lleno, porque estamos muchas veces ahogándonos en el mundo. Pero la barca está en este lugar. Y esa barca se llama Jesús de Nazaret. Y nosotros vamos a permanecer juntos. Yo no sé si usted va a permanecer conmigo hasta que Dios nos preste vida, pero vamos a permanecer juntos en esta barca. Y vamos a pasar esas olas, vamos a pasar esas tormentas, esas tempestades, oiga bien, pero solamente lo vamos a hacer juntos. No abandones tu barca. Si nosotros abandonamos nuestra barca, estamos abandonando a Dios. Si nosotros abandonamos nuestra barca, estamos abandonando nuestra fe. Y algo tan importante, que si nosotros abandonamos nuestra barca, estamos abandonando nuestra salvación. Gloria sea al Señor. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos quedarnos de la salvación tan maravillosa que Dios ha preparado para nuestras vidas. Todos quieren dejar la salvación. Yo creo que ninguno, ¿verdad? No. Pero para eso, dígale una vez más a su hermano, grítele: no abandones tu barca, permanece en tu barca. Para poder llegar al otro lado, necesitas ir dentro de la barca. Para llegar al otro lado, necesitas pasar la tempestad. Para llegar al otro lado, necesitas ser agitado, oiga bien, en medio de la tormenta. Y sabe que algo tan importante, que para que vengan para que las tempestades lleguen a nuestra vida, eso sirve para una cosa y de mucha importancia. Tome nota: para fundamentar nuestra fe. Si usted no tiene tempestades en su vida, y muchas veces usualmente usamos esta palabra, preocúpese. Si usted no tiene tempestades, usted puede decir: hermano, pero yo vivo feliz, yo no tengo ninguna tempestad. Yo también vivo feliz en el Señor, hermano. Pero hay circunstancias que vienen a nuestra vida y muchas veces hasta quieren desanimarnos, pastores. Pero estamos dentro de esa barca y sabemos que vamos a ser más que vencedores. Hermano, las enfermedades muchas veces quieren hacernos alejar de Jesús. Hermano, nosotros propios cuántas cosas como hemos mencionado. ¿Sabe que cuando me voy a referir dentro de la congregación, me voy a referir a todos nosotros que estamos acá? Cuando un problema, cuando una tempestad llega a nuestra vida, ¿sabe que eso nos hace tener experiencia a nosotros? ¿Experiencia para qué? Para animar a otro. Hermano Miguel, me acerco yo que he tenido experiencia, un ejemplo. Vamos adelante, hermano. Hay que vencer de esta manera en el nombre de Jesús. Y el hermano se anima y va a vencer conmigo justamente, y yo con él, las tempestades que vengan a su vida. Para que un marinero, oiga bien, tenga experiencia, tiene que pasar cuántas cosas, es tormenta. Y eso es feo, es horrible, hermanos, pasar una tormenta dentro del mar. Cuando caen aquellos rayos, uno siente que se le va a partir el corazón. Cuando, oiga, viene los truenos, es tan feo una tormenta en el mar. Pero todo eso a uno le sirve de experiencia para ser mejor en su labor. Cuando nosotros pasamos todo tipo de estas cosas dentro de nuestra vida, o dentro, oiga bien, de nuestro ser, nosotros nos fundamentamos más
y vamos a saber cómo vencer toda tempestad que venga en el nombre de Jesús. Usted y yo vamos a estar preparados para lo que venga. Usted y yo no vamos a tomar en cuenta que nuestra barca se va a hundir. A usted no le va a importar que se le esté llenando de agua su vida. A usted no le va a importar que esté a punto de darse vuelta su barca. A usted lo que le va a importar es que Jesús esté en su barca. Y si Jesús está en tu barca, no importa, porque vamos a vencer con Él. Solamente con Él. Si usted y yo queremos navegar nuestra barca en medio de la dificultad, vamos a tener problemas que nos van a traer consecuencias. ¿Sabe que si un marinero no sabe qué hacer en medio de una tormenta, corre el riesgo de que su barca se dé vuelta en el mar mientras anda pescando? Él tiene que saber cómo dirigir su barca hacia las olas, que las olas golpeen con su proa para que rompa las olas y pueda pasar. Pero si dice, no, viene muy grande, me voy a ir por un lado, corre el riesgo que esa ola le dé vuelta. Cuando nosotros sabemos quién es nuestro capitán, vamos a dejar que Jesús vaya con proa derecha, rompiendo toda ola. Vamos a permitir que Jesús, y no importa cuán grande sea aquella ola que se levante, no importa que tenga tantos pies de altura, no importa, oiga bien, que usted puede decir, de esta ya no voy a salir. No importa que usted pueda decir, ahora sí he decidido tirarme de esta barca. No importa, oiga bien, que se levante, oiga bien, y por muy grande que sea, aquí lo único que importa es que Jesús lleve esta nave con la proa, oiga bien, derecha, para poder reventar esta ola y poder pasar esta ola. Y hay algo tan importante, hermanos, que después de atravesar toda la última ola de esta tormenta, algo tan especial para nuestra vida, y es que vamos a salir adelante, pero no abandones tu barca. Termino con esto. Si nosotros resistimos las tempestades, si nosotros resistimos todas estas cosas, oiga bien, dice el versículo que estamos leyendo, el versículo, gloria sea al Señor, 26, el 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Hermano, hermana que esté en esta hora, resista y no abandones tu barca, porque después de la tempestad viene la grande bonanza para nuestra vida. Yo no sé si alguien puede alabar la gloria de Dios en este lugar. No abandones tu barca, porque después de la tempestad viene la grande bonanza a nuestra vida. Y sabe que si hay algo tan maravilloso, y se lo voy a decir por experiencia personal, algo tan lindo, hermano, que si usted nunca lo ha experimentado, le va a salir carísimo si quiere experimentarlo. Cuando en el mar hay una tormenta y pasó la lluvia, pasaron las olas y pasó la tempestad, pasó el viento, por experiencia propia, el mar, oiga bien, queda como si no ha pasado nada. Aquella barca queda tan estable que no se mueve para ningún lado. Aquella barca, oiga bien, no hay olas que estén ondeando el mar. Permanece el mar en una bonanza tan maravillosa. Pero solamente esto se logra después de una tormenta, después de una tempestad. Y es por eso es que cuando los discípulos se encontraron atemorizados, cuando los discípulos se vieron que no podían más, dice que fueron a despertar al maestro, un hombre cansado, un hombre, oiga bien, que había estado predicando muchísimo, un hombre que había estado sanando a los enfermos, un hombre, oiga bien, que estaba dando instrucciones a los recién convertidos,
Un hombre que se estaba preocupando por alimentar a las multitudes. Un hombre, oiga bien, que tenía su ministerio tan saturado. Sé que llegó el momento de Jesús estar descansando. Pero ¿en qué momento estaba descansando Jesús? Jesús estaba descansando en medio de una tempestad. Pero la tempestad no era nada para Jesús. La tempestad simplemente se había levantado en la vida de aquellos hombres. Amada iglesia, no importa, oiga bien, si hay tempestades de crítica, no importa si hay tempestades de desánimo, no importa si hay tempestades de opresión, no importa, oiga bien, que después de todo problema el Maestro está con cada uno de nosotros, amada iglesia. No importa que estén todas estas cosas. Y cuando nosotros ya no podemos más, oiga bien, Jesús tiene la respuesta para nuestra vida. Pero es que el problema es, hermanos, que porque Jesús nos quitó un dolor de cabeza, que porque Jesús, oiga bien, alguien nos criticó, que porque pasaron cuantas cosas que yo me siento desanimado, etcétera, 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 cuantas cosas que pudiéramos mencionar. Muchas veces, por una pequeña cosa, queremos interrumpir al Maestro. Pero yo quiero decirle en esta hora que no importa si es pequeña, no importa si es grande, si nosotros sentimos la necesidad de ponerle en las manos de Dios, vamos a ponerle en las manos de Dios, oiga bien, y Él nos va a dar la grande bonanza en nuestra vida. Él prometió estar con cada uno de nosotros y no importa cuál sea la tempestad que se levante. Él prometió estar con cada uno de nosotros. Y es tan maravilloso cuando leemos este versículo, oiga bien, y dice que, y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Amada iglesia, no importa qué es lo que esté pasando en nuestras vidas. No importa si hay alguien que esté desanimado en este lugar. Espero que no lo haya. No importa lo que se haya levantado. Dios te dice: no abandones tu barca, no abandones tu vida, no abandones tu salvación, no abandones tu ministerio, no abandones tu liderazgo, no abandones lo que Dios te ha dado, no abandones el talento que Dios te ha dado, no abandones ninguna de estas cosas. ¿Por qué razón? Porque después de esta tormenta, si tú permaneces en la barca, viene la grande bonanza para nuestra vida. Bonanza significan bendiciones para nuestra vida, bonanza significan paz para nuestra vida, bonanza significa la tranquilidad que Dios pone en nuestra vida. La bonanza es la seguridad que Dios está con nosotros. La bonanza es que estamos seguros que vamos a estar un día delante de la presencia de Dios, diciendo, oiga bien, y exaltando ese nombre que es sobre todo nombre. Pero no abandones tu barca. Póngase de pie. En el nombre de Jesús, en esta hora, yo le animo y le exhorto a que juntos permanezcamos en esta barca. Porque se van a levantar tempestades. Yo le voy a invitar que venga a este lugar. Porque se van a levantar circunstancias. Porque se van a levantar angustias a nuestra vida si aún no han llegado. Porque el enemigo va a tratar la manera de hacer menguar nuestra fe. Pero Jesús nos va a dar la grande bonanza. Pero Jesús nos va a dar la victoria y la seguridad que el que esté en sus manos, nada ni nadie lo va a arrebatar. El altar está abierto en esta hora para que pueda acercarse y decirle a Jesús: Jesús, ayúdame a permanecer dentro de esta barca.